En 2013, la revista Forbes publicó la lista que cada año detiene al mundo por un momento. Ese año, por primera vez en la historia moderna, el hombre más rico del planeta no era estadounidense, era mexicano, y no era el heredero de una corporación tecnológica, ni el dueño de un banco global, ni el líder de una industria que había existido desde siempre. Era el hijo de un inmigrante libanés que había llegado a México huyendo de una guerra, con 14 años y sin hablar español. Su nombre completo es Carlos Slim Helú. Pero en México, durante décadas, bastó con decir Slim. Sin apellido materno, sin título, sin necesidad de contexto. Solo esa palabra de 4 letras que en el mundo árabe significa sano o íntegro, y que en México se convirtió en sinónimo de algo más difícil de nombrar. La concentración de riqueza más extrema que este país ha conocido en toda su historia. Su fortuna, en el pico de 2013, superaba los 73,000 millones de dólares. Para entender esa cifra, era equivalente al 6% del Producto Interno Bruto de México. Un solo hombre, una sola familia. El 6% de todo lo que produce un país de más de 100 millones de personas en un año. Este episodio no es sobre si eso es justo o injusto. Es sobre cómo se construye, a qué costo se construye, quiénes lo pagaron sin saberlo, y qué queda en una familia cuando el apellido ya no cabe dentro de ninguna historia personal, cuando se vuelve más grande que las personas que lo llevan, porque detrás del número hay una historia. Y esa historia no comienza en Wall Street, ni en Silicon Valley, ni en los pasillos del poder mexicano. Comienza en un pueblo del Líbano llamado Jezzine. Un día de 1902, cuando un adolescente decidió que era mejor cruzar el mundo a pie que quedarse a morir en él. Julián Slim Haddad nació en Jezzine, Líbano, en 1887. El Líbano de entonces no existía como país independiente. Era una provincia del Imperio Otomano, gobernada desde Estambul con una combinación de negligencia y violencia que en las últimas décadas del siglo XIX se había vuelto insostenible para las comunidades cristianas maronitas del Monte Líbano. El servicio militar obligatorio en el ejército otomano era para muchas familias libanesas una sentencia de muerte diferida. Los jóvenes que cruzaban el Atlántico no huían de la pobreza, o no solo de ella, huían de una guerra ajena que reclamaba sus cuerpos. Entre 1880 y 1920, más de 300,000 personas de origen sirio-libanés emigraron hacia América Latina, Argentina, Brasil, México, Colombia. Llegaron a puertos que no conocían, a idiomas que no hablaban, a países que los recibían con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Julián Slim tenía 14 años cuando embarcó, en 1902. Su destino era México. No porque tuviera contactos ahí, no porque hubiera un plan trazado, porque era donde iba el barco y donde ya había algunos conocidos de su comunidad. La red de inmigración libanesa en México era entonces pequeña pero densa. Familias que se ayudaban, que prestaban dinero, que compartían información sobre dónde había mercados y dónde había trabajo. En la Ciudad de México, Julián Slim se instaló en el centro histórico y abrió una tienda de abarrotes. La llamó la Estrella de Oriente. Era un nombre de nostalgia, la estrella que guía a los que están lejos de casa. Pero también era una declaración de identidad. No voy a fingir que soy de aquí antes de serlo de verdad. El negocio prosperó. No de manera espectacular, pero sí de manera sostenida. Julián tenía una cualidad que sus vecinos y clientes notaban. Llevaba las cuentas. Siempre. Con precisión, con disciplina, sin dejar pasar ni un centavo sin registrar. Era una práctica que venía de su formación en Jezzine, donde el comercio era supervivencia y los números eran verdad. Se casó con Linda Helú, también de origen libanés, también hija de una familia que había cruzado el mismo Atlántico por las mismas razones. Juntos tuvieron 6 hijos: Carlos, el menor,
Nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México. El padre, que murió demasiado pronto, Julián Slim Haddad, murió en 1953. Carlos tenía 13 años. Era el menor de 6 hermanos y el que, según quienes conocieron a la familia, más se parecía a su padre en el temperamento. Callado, observador, con una memoria para los números que sorprendía a los adultos. Antes de morir, Julián había establecido un ritual en la familia que Carlos recordaría toda su vida en entrevistas públicas. Cada semana, los hijos debían registrar en un cuaderno los ingresos y los gastos del hogar. No como tarea escolar, como práctica de pensamiento, como entrenamiento para entender que cada peso que entra tiene una historia y cada peso que sale también. Cuando Carlos Slim habla de su padre, y lo hace con una frecuencia que revela cuánto lo marcó, no habla de riqueza ni de legado empresarial. Habla de ese cuaderno, de ese hábito, de la idea de que administrar bien lo pequeño es el único camino hacia lo grande. Ese niño de 13 años que quedó huérfano de padre en el centro histórico de la Ciudad de México, ya llevaba en la cabeza el mapa de cómo funciona un negocio. Lo que todavía no sabía era la escala a la que ese mapa iba a aplicarse. Carlos Slim estudió ingeniería civil en la UNAM, donde también fue profesor de álgebra mientras cursaba su carrera, pero nunca fue un ingeniero en el sentido convencional. Nunca diseñó una carretera. Nunca calculó una carga estructural en un proyecto real. Desde los 17 años, cuando comenzó a operar de manera informal en la Bolsa Mexicana de Valores, quedó claro que lo que le interesaba no eran los puentes físicos, sino los puentes financieros. Las conexiones entre el valor de una empresa, el precio al que el mercado la cotizaba y la diferencia entre ambos. Esa diferencia, lo que los anglosajones llaman value, el valor intrínseco frente al precio de mercado, fue la obsesión intelectual de Slim durante décadas. Compraba empresas que el mercado consideraba enfermas o terminadas. Las analizaba con una frialdad que sus contemporáneos describían como clínica. Identificaba qué tenía valor real y qué era ruido, y esperaba. Slim era, antes que nada, un hombre capaz de esperar. La crisis de 1982 fue para México una catástrofe nacional. El gobierno declaró la moratoria de su deuda externa. El peso se devaluó catastróficamente. Los empresarios más grandes del país comenzaron a vender activos a precios de liquidación solo para mantener liquidez. El pánico era palpable en cada sala de juntas, en cada reunión de accionistas, en cada conversación de negocios. Slim compró, con una calma que muchos de sus contemporáneos recordarían décadas después, como algo entre la valentía extrema y la falta de imaginación para el miedo, adquirió empresas que nadie más quería. Cigarrera La Tabacalera Mexicana, empresas de construcción. Participaciones en sectores que la crisis había depreciado artificialmente. No era imprudencia, era la aplicación del método que había aprendido leyendo sobre Benjamin Graham y Warren Buffett, adaptado a la realidad mexicana. Cuando la crisis pasó y los activos recuperaron su valor, Slim ya era rico de manera inequívoca. No el más rico de México, pero sí uno de los más ricos. Y más importante, había demostrado que su método funcionaba incluso en las peores condiciones. En 1990, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidió privatizar Teléfonos de México, Telmex, el monopolio estatal de telecomunicaciones. Era la empresa más grande del país, con presencia en cada rincón del territorio nacional, con millones de clientes cautivos y con una infraestructura que había costado décadas y recursos públicos inmensos construir. Slim ganó la licitación formando un consorcio con France Telecom y Southwestern Bell. El precio pagado, en torno a los $1,760 millones por el 20,4% de las acciones y el control operativo, fue objeto de debate académico y periodístico durante años.
Lo que es indiscutible es que Telmex, como monopolio regulado con tarifas que el propio regulador no fiscalizaba con rigor real, generó en los años siguientes retornos que transformaron a Slim en una categoría aparte. El apellido ya no era solo una familia, era una red, literalmente. Cada llamada telefónica, cada línea de internet, cada servicio de datos en México pasaba por cables que pertenecían a Slim. Nunca se publicó un análisis independiente completo de las condiciones reales de la licitación de Telmex en 1990. Investigadores económicos han señalado durante décadas que las bases incluían cláusulas que favorecían estructuralmente al consorcio ganador. El gobierno de Salinas negó favoritismos. Slim respondió que ganó porque presentó la mejor oferta. Los documentos completos de la licitación no han sido publicados íntegramente. En 2012, la OCDE publicó un estudio que estimó que el monopolio de telecomunicaciones le había costado a México aproximadamente 129,000 millones de dólares en pérdidas de bienestar económico durante los 20 años anteriores. En 1966, Carlos Slim Helú se casó con Soumaya Domit Gemayel. Ella tenía 19 años, él 26. Era una unión entre dos familias del Líbano que había echado raíces en México y que compartían algo más que el origen geográfico. Compartían la experiencia de haber construido identidad en un país ajeno, de haber aprendido que el esfuerzo colectivo de la familia es la única red de seguridad real cuando no se tiene historia en el lugar donde se vive. Soumaya Domit no era la esposa decorativa de un hombre poderoso. Quienes los conocieron describen una relación de equilibrio genuino y poco frecuente en el mundo empresarial mexicano de esa época. Ella tenía formación, criterio propio, y una presencia en las decisiones de la familia, no solo en las domésticas, que Slim reconocía públicamente sin incomodidad. En los años en que Slim estaba construyendo el imperio, Soumaya era el ancla. Los que trabajaron cerca de él en esa época recuerdan que cuando había una decisión difícil, una apuesta de alto riesgo, Slim llegaba a las juntas con una claridad que venía de haber procesado el problema en casa. No se sabe qué se decía en esas conversaciones, pero quienes los conocieron bien saben que Soumaya no era una oyente pasiva. Carlos y Soumaya tuvieron 6 hijos: Carlos, Marco Antonio, Patrick, Soumaya, Vanessa y Johanna. La crianza siguió el mismo principio que Julián Slim había aplicado con su hijo: aprender haciendo, con responsabilidades reales desde temprano, sin protección excesiva del apellido, pero tampoco sin ignorarlo. Carlos Slim Domit, el mayor, fue incorporado a las empresas familiares desde joven. A los 20 y tantos años ya participaba en juntas directivas, ya entendía los números de Telmex, ya era interlocutor en negociaciones que cualquier otro joven de su edad habría observado desde lejos. No porque el padre creyera en el nepotismo como valor en sí mismo, sino porque Slim padre creía que la empresa familiar es la mejor escuela que existe, y que un heredero que no aprende en la trinchera es un heredero que no está listo. Marco Antonio Slim Domit tomó el control de Inbursa, el banco del grupo. Patrick Slim Domit se especializó en las operaciones internacionales de América Móvil. Las hijas, Soumaya, Vanessa y Johanna, mantuvieron perfiles más discretos públicamente, aunque su presencia en las decisiones familiares y filantrópicas del grupo es real y documentada. Lo que rara vez se discute abiertamente es la presión psicológica que implica llevar ese apellido cuando eres un hijo, no el apellido de un hombre exitoso, el apellido del hombre más rico del mundo. Cada decisión personal, cada relación, cada fracaso privado ocurre bajo la sombra de una comparación que ningún hijo puede ganar, porque la escala de lo que se compara es imposible. En los años 90, Soumaya Domit fue diagnosticada con una enfermedad renal, que fue deteriorando su salud de manera progresiva. Carlos Slim Helú habló de ello muy poco y muy tarde en entrevistas públicas.
Era una línea que el hombre que hablaba sin filtro sobre negocios y economía no cruzaba. Su familia era sagrada, y lo sagrado no se discutía en conferencias de prensa. Lo que sí trascendió, por testimonios de personas cercanas a la familia, es que Slim reorganizó parte de sus agendas durante los años en que la salud de Soumaya fue más delicada. El hombre, que era conocido por trabajar 14 horas diarias, modificó sus horarios para estar presente. No lo dijo en público. No lo convirtió en declaración de valores familiares. Simplemente lo hizo. Soumaya Domit murió el 8 de marzo de 1999. Tenía 52 años. Sus hijos tenían entre 16 y 32 años. Carlos Slim Helú tenía 59. Ese día, en las oficinas del Grupo Carso, los empleados recuerdan haber visto algo que no habían visto antes. Al hombre que nunca perdía la compostura, perderla. 2 años después de la muerte de Soumaya, Slim comenzó a hablar de un proyecto que llevaba años planeando pero que tomó urgencia diferente. Un museo de arte que llevaría el nombre de su esposa. El Museo Soumaya. Una colección de más de 66,000 piezas, la más grande de México en propiedad privada, que incluye obras de Rodin, Dalí, El Greco, Monet, y una de las colecciones de monedas prehispánicas más completas del continente. El edificio, inaugurado en 2011 en Polanco, fue diseñado por Fernando Romero, el yerno de Slim, casado con Soumaya Slim Domit. Con una arquitectura que intencionalmente no tiene fachada convencional, que no tiene esquinas claras, que se resiste a ser contenida. Los críticos de arquitectura debatieron su valor estético. Pero quienes conocen la historia saben que el edificio no se pensó para los críticos de arquitectura. El museo es de acceso gratuito. Todos los días, sin excepción. En una ciudad donde los museos privados cobran entradas que excluyen a una parte importante de la población, el Soumaya es gratis. Es la decisión más clara que Slim tomó sobre a quién pertenece ese homenaje. No a los que pueden pagarlo, sino a todos. ¿Es generosidad? ¿Es culpa? ¿Es amor que no encontró otra forma de expresarse en una escala que tuviera sentido? Probablemente las tres cosas a la vez. Los grandes apellidos no tienen emociones simples. Hay aspectos de la vida familiar de los Slim que permanecen en la penumbra no porque haya escándalo activo, sino porque la familia los ha protegido con una consistencia que lleva décadas. Las relaciones de los hijos, sus dificultades personales, las tensiones dentro de las empresas familiares, que inevitablemente existen cuando 6 hijos heredan porciones de un empire de esa escala. Lo que sí está documentado es que la gestión de la sucesión dentro del Grupo Carso y América Móvil fue más compleja de lo que los comunicados oficiales sugirieron. Entre 2013 y 2018, varios cambios en las posiciones ejecutivas del grupo fueron interpretados por analistas financieros especializados como algo más que reorganizaciones de eficiencia. Los movimientos de capital entre distintas empresas del grupo durante ese periodo generaron preguntas que los informes anuales no respondieron con claridad. En el ambiente empresarial mexicano ha circulado por años la versión de que las diferencias entre Carlos Slim hijo y al menos uno de sus hermanos sobre la dirección estratégica de América Móvil en mercados latinoamericanos fueron más agudas de lo que ningún comunicado oficial reconoció. La reasignación de roles ejecutivos entre 2014 y 2017 fue presentada públicamente como una transición ordenada hacia la siguiente generación. Analistas que cubrieron el grupo durante ese periodo la describieron en conversaciones privadas como algo más parecido a una negociación difícil. Ningún miembro de la familia lo ha confirmado ni desmentido con detalle. La relación de Slim con los gobiernos en turno ha sido objeto de especulación constante.
Lo que está documentado es que Telmex mantuvo su posición dominante durante administraciones del PRI, del PAN y de Morena, con regulación que ningún gobierno implementó con la severidad que los organismos internacionales recomendaban. Lo que no está documentado, y nunca se ha investigado formalmente de manera pública, son las condiciones específicas de esas convivencias. Slim siempre respondió que su relación con el gobierno es la de cualquier empresa regulada con su regulador. Técnica y transparente. Sus críticos nunca han encontrado el documento que pruebe lo contrario. Eso no resuelve la pregunta, simplemente la deja abierta. En 2007, el New York Times publicó una investigación sobre las tarifas de telecomunicaciones en México que se convirtió en referencia internacional. El análisis comparaba precios de telefonía e Internet en México con los del resto de la OCDE. La conclusión era de una claridad incómoda. Los mexicanos pagaban algunas de las tarifas más altas del continente por servicios de telefonía e Internet, en un mercado donde un solo grupo controlaba entre el 60 y el 70% de las líneas fijas y más del 70% de la telefonía móvil. Ese año, la OCDE estimó que el sobrecosto acumulado que el monopolio de telecomunicaciones había generado para los consumidores mexicanos desde 1990 ascendía a decenas de miles de millones de dólares. En 2012, esa estimación se actualizó. 129,000 millones de dólares en pérdidas de bienestar económico en 20 años. Para entender esa cifra, es más que la deuda externa de muchos países latinoamericanos. Slim respondió con datos propios, con argumentos sobre inversión en infraestructura, con la certeza de quien ha pasado décadas siendo el mejor lector de números en cualquier sala. Señaló que sin su inversión, México no habría tenido la cobertura que tiene, que la comparación con países europeos ignora las diferencias de geografía y densidad poblacional, que Telmex había invertido miles de millones en redes cuando ninguna empresa privada habría asumido ese riesgo. Puede que tuviera razón en parte. El problema con los monopolios es que el argumento del monopolista siempre es plausible. Si hubiera habido competencia, habría habido la misma inversión. La respuesta honesta es que nadie lo sabe. El monopolio hace imposible el experimento. La reforma de telecomunicaciones de 2013, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue la primera intervención regulatoria con consecuencias reales que el Grupo Slim enfrentó desde la privatización de Telmex en 1990. La ley declaró a Telmex y Telcel como agentes económicos preponderantes en sus respectivos mercados y les impuso obligaciones asimétricas, compartir infraestructura con competidores, limitar precios en servicios de interconexión, abrir el mercado a nuevos entrantes en condiciones que el monopolio hubiera preferido no ofrecer. Era, en esencia, el Estado mexicano reconociendo formalmente que durante 23 años había permitido que un solo grupo concentrara demasiado. El reconocimiento llegaba tarde, pero llegaba. Para Carlos Slim, que había construido su fortuna comprando activos depreciados y manteniéndolos sin competencia durante décadas, la reforma fue el primer gran límite impuesto desde afuera por reglas que él no pudo negociar a su favor con la misma eficacia de siempre. No lo destruyó. El Grupo Slim siguió siendo el grupo más grande de México, pero cambió las reglas del juego que había jugado sin árbitro real durante más de 2 décadas. Mientras Telmex enfrentaba la regulación en México, América Móvil, la expansión internacional de Slim en telecomunicaciones móviles, encontró sus propios límites. En 2014, la Comisión Europea rechazó su oferta de adquisición de KPN, la operadora holandesa, debido a preocupaciones de competencia. En Brasil, Colombia y otros mercados latinoamericanos, las autoridades regulatorias comenzaron a exigir condiciones que América Móvil no había enfrentado en México. La lección era clara:
El modelo que había funcionado en un mercado con regulación laxa no funcionaba de la misma manera en mercados donde las reglas tenían dientes reales. El apellido Slim seguía siendo poderoso, pero el poder ya no era transferible sin fricción. Durante las negociaciones de la reforma de telecomunicaciones de 2013, fuentes legislativas que participaron en el proceso describieron en conversaciones posteriores un cabildeo intensísimo por parte del grupo Slim. El borrador original de la ley, según estas fuentes, incluía medidas más severas que las que finalmente fueron aprobadas. La versión oficial es que la reforma fue íntegramente técnica. Lo que sí es verificable es que entre la presentación del primer borrador y la versión final aprobada, varios artículos clave fueron modificados de manera sustancial, y que los abogados del grupo fueron identificados públicamente como participantes activos en ese proceso. Carlos Slim Helú cumplió 85 años en enero de 2025. Sigue siendo uno de los 10 hombres más ricos del mundo, aunque el podio absoluto que ocupó en 2013 lo han tomado otros: Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault. La irrupción de la riqueza tecnológica en la primera mitad de la década del 10 desplazó a Slim del primer puesto de manera irreversible. Para un hombre que nunca construyó su imagen sobre los rankings de Forbes, la transición fue notable pero no dramática. Sigue yendo a trabajar. Sus colaboradores más cercanos describen una rutina que no ha cambiado en décadas. Llega temprano, lee los estados financieros del día anterior. Hace preguntas que incomodan porque son exactas. Y se va tarde. Es el mismo hombre que a los 13 años aprendió de su padre que los números no mienten si sabes leerlos. Carlos Slim Domit, el hijo mayor. Preside Grupo Carso y América Móvil con un estilo que sus propios colaboradores describen como diferente al del padre. Más orientado a la gestión operativa que a la visión estratégica de largo plazo. Menos dado a las grandes declaraciones filosóficas sobre el capitalismo y el desarrollo que su padre daba con frecuencia y disfrutaba dar. Esa diferencia de estilo no es un déficit, es una adaptación. El hijo de Slim no puede construir lo que su padre construyó porque lo que su padre construyó ya existe. Lo que puede hacer, lo que está haciendo, es no destruirlo mientras lo transforma para que sobreviva en un mundo donde las telecomunicaciones ya no son la misma industria que era en 1990. América Móvil opera hoy en 18 países, tiene más de 300 millones de clientes. Es la tercera operadora de telecomunicaciones más grande del hemisferio occidental. Es también una empresa que enfrenta presión competitiva real en casi todos sus mercados, algo que durante las 2 primeras décadas de su existencia no era cierto. La Fundación Carlos Slim ha invertido miles de millones de pesos en educación, salud y empleo en México y América Latina. Sus programas de becas, sus hospitales, sus iniciativas de formación profesional han beneficiado a millones de personas de manera verificable y documentada. Nadie que haya revisado el trabajo de la Fundación puede decir que es solo imagen. Pero la pregunta que siempre está debajo de la conversación sobre la filantropía de los ultrarricos es la misma. ¿Es más eficiente que un hombre muy rico done voluntariamente parte de su fortuna? ¿O es más eficiente que un sistema fiscal funcional redistribuya esa riqueza de manera estructural y sin depender de la voluntad de nadie? Slim ha respondido esa pregunta varias veces, con argumentos sobre la ineficiencia del Estado y la efectividad de la gestión privada. Sus críticos responden que esa lógica perpetúa exactamente el problema que pretende resolver. No hay respuesta simple. Hay una tensión que el apellido Slim encarna de manera más visible que ningún otro en la historia de México. Los 6 hijos de Carlos y Soumaya llevan un apellido que en México es imposible de separar de la riqueza, del monopolio, del poder. Crecieron sabiendo que cada persona que los conocía
Ya tenía una opinión sobre su familia antes de conocerlos a ellos, que cada fracaso personal sería leído como evidencia de algo, y cada éxito como consecuencia de algo que no habían construido ellos. Algunos han hablado de eso en entrevistas ocasionales, con la mesura que la familia Slim aplica a sus declaraciones públicas. Otros lo han evitado completamente. Lo que ninguno puede evitar es que el apellido a esta altura tiene su propia dinámica. Ya no es solo una marca familiar. Es una institución con historia, con detractores, con defensores, con una complejidad que ninguna persona individual puede contener. En 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos amplió su investigación sobre corrupción en la FIFA e incluyó en su alcance contratos de derechos televisivos en América Latina. Algunas de las empresas bajo escrutinio tienen relaciones contractuales con el grupo Slim, aunque el grupo no ha sido señalado directamente como sujeto de investigación. Los abogados del grupo no han hecho declaraciones públicas sobre el tema. La mención en los documentos judiciales norteamericanos fue suficiente para generar preguntas en los medios financieros mexicanos que, hasta la fecha, no tienen respuesta pública. Hay una imagen que resume mejor que cualquier análisis lo que es el apellido Slim en 2025. La fachada del Museo Soumaya a las 9 de la mañana de un martes, cuando abre sus puertas sin cobrar un solo peso, y la gente entra. Familias con niños pequeños, estudiantes con mochilas, turistas con mapas, personas mayores que nunca habían podido permitirse un museo de esa calidad. Ahí están los 66,000 objetos que un hombre compró durante 40 años en nombre de una mujer que murió antes de poder verlos todos reunidos. Y ahí está la paradoja entera del apellido, la riqueza más concentrada que México ha conocido, convertida en acceso gratuito para quien quiera entrar. Julián Slim Haddad llegó a México con 14 años huyendo de una guerra. Su hijo convirtió el apellido en la marca más poderosa del capitalismo latinoamericano del siglo XX. Sus nietos lo administran en un mundo que ya no es el mismo en el que se construyó. La pregunta que México no ha resuelto, y que probablemente no resolverá pronto, es cuánto de lo que los Slim construyeron habría existido sin el monopolio, y cuánto de lo que México perdió durante esas décadas podría haber existido sin él. No son preguntas retóricas. Son preguntas económicas con respuestas que ningún modelo puede calcular de manera definitiva porque el contrafactual no existe. Lo que sí existe es una familia, con amor y con pérdida, con poder y con sus costos, con 6 hijos que llevan un apellido que pesa más de lo que ningún apellido debería pesar sobre ninguna persona. Y existe un museo, con el nombre de una mujer, gratis, todos los días. Que cada quien decida qué hacer con eso. Eso es apellidos que hablan.